Aproximadamente a 14 cuerpos de la punta, 23 segundos y 2/5. El primer cuarto de milla, Chip Stein desplaza y toma la primera posición. Maverick queda en el segundo lugar. En el tercero, la expectativa, Señora Florencia. Seguidamente en el cuarto, La Batalladora. En el quinto, Princesa Barrio. A continuación, Estrella Morena. Se queda Moni Montón en el último lugar. A 20 cuerpos de la punta, la media milla. En 47 segundos, 4/5. Chip Stein tiene el comando, Señora Florencia. Sale a buscar la Señora Florencia. Se le coloca el medio cuerpo a Chip Stein. En el tercero, La Batalladora. En el cuarto quedó Maverick. Cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta. Domina Chip Stein con Fernando José García. Sigue presionando Señora Florencia con el Kit Quevedo. Se mantiene Chip Stein. En el segundo, Señora Florencia. Atropella a La Batalladora, que ensaya una atropellada por una cuarta línea. Domina Chip Stein. En el segundo, Señora Florencia. En el tercero, La Batalladora. Domina Chip Stein. Número 1. Ganó Chip Stein. Número 1 con Fernando José García. En el segundo, Señora. Tercero, corre El de Valle con Francisco Quevedo, que ya pasa al segundo. Deja en el tercero Gran Moto. Para la cuarta posición, Susurro con Alejandro Briseño. Después avanza en el quinto, Mr. Oli con Rafael Osorio. Se queda Templario a unos 18 cuerpos con Emerson Medina. Los primeros 400 metros en 24 segundos, 3/5. La media milla en 50 segundos, 7 centésimas. Faltan aproximadamente 900 metros para la sentencia. Domina Sobrador por fuera. Le plantea pelea El de Valle con Francisco Quevedo, que ya pasa al primer lugar. Deja en el segundo a Sobrador. En el tercero se viene acercando peligrosamente Susurro. Para la cuarta posición Gran Moto. En el quinto Mr. Oli. Y después avanza Templario por dentro. Cuando ya giran la última curva, dominando El de Valle. 6 cuerpos al frente sobre Susurro, que se acerca en el segundo. En el tercero Sobrador. Después aparece en el cuarto Templario. Entran en la recta final. Es la primera competencia del programa. El de Valle dominando, 4 cuerpos al frente sobre el ejemplar Susurro, que avanza en el segundo, y Templario se acerca peligroso afuera. Domina El de Valle, atropella fuerte el caballo Templario. El de Valle se resiste y se defiende, pero Templario con Emerson Medina pasó a dominar y a liquidar la primera del programa. Ganó Templario. El caballo Checkman por dentro, Candy Cummings afuera. A continuación, Agilado igualmente pegado a los palos. Intenta meterse en la candela. En el cuarto lugar aparece Victito. Se aproximan al giro de la última curva. El comando lo tiene Candy Cummings. Sigue presionando Checkman, Candy Cummings de poder a poder. En el tercero, el caballo Agilado. En 46 segundos, 1/5 la marca para la media milla. En el cuarto, Victito. En el quinto viene New Rocket. Seguidamente World Time cuando giran el codo. Estamos en la emocionante recta. Checkman está dominando claramente. Abre 1, 1,5, 2 cuerpos. Atropella ahora el número 3, Agilado sobre Checkman. Domina Checkman. Sigue presionando Agilado. Checkman con el comando. Agilado en el segundo lugar. Domina Checkman con el Kit Quevedo. Ganó Checkman, número 6. La primera válida. En el segundo, Agilado. Y queda en el último puesto con versión. Repetimos, el jinete de The Beats King cayó a tierra. Del primero al último hay aproximadamente unos 15 cuerpos. 23 segundos, 2/5. En los primeros 400 metros, Yarsep toma la punta. Al segundo, Aquaman. En el tercero, el Hacha. Para la cuarta posición, The Orphan. En el quinto, Tapital. Entran en la recta decisiva. Yarsep dominando. Saca ventaja importante en plena recta final. Para el segundo, Aquaman por fuera. Y en el tercero trae buena atropellada el caballo Tapital. Domina Yarsep. Se acerca Tapital por el centro de la cancha. También Aquaman. Yarsep se resiste en la punta. Tapital en un último esfuerzo. En el final cerrado domina Yarsep. Ganó Yarsep. Segundo tap. Después avanza en la cuarta posición Money Flyer, quinto Strength Arnold, sexto de Isaac, y se queda Stockton en el último lugar. Del primero al último hay aproximadamente 10 cuerpos, 24 segundos, 13 centésimas. En los primeros 400 metros, Habit domina ligeramente por líneas internas. En el segundo avanza por fuera Father Love. En el tercero, Folklore. En el cuarto, Strength Ardor. Quinto, Money Flyer. Sexto, de Isaac. Y en el último lugar, Stockton, cuando ya faltan 350 metros para la sentencia. Y a continuación, entran en la recta final. Father Love por fuera, por el centro de la cancha. Lo hace Javi pegado a la baranda. Y Father Love ya toma la punta. Restando aproximadamente 150 metros para la raya. Father Love corre mucho. Al segundo viene Javi. Y por fuera vuela el caballo Stockton. Domina Father Love. Y se acercan a la sentencia. Y les ganó el número 7 Father Love. En el segundo. Por el lado interior está tomando el comando.
entrando, coloca medio cuerpo en la punta, Strength Monster, acción en el segundo lugar, en el tercero Mastery, en el cuarto Pat Riley, en el quinto adelanta Unstoppable, seguidamente aparece el número 6 School Trooper Candoroso, se queda ahora King Bulls en el último lugar, del primero al último hay aproximadamente unos 7 cuerpos, 23 segundos y 2/5 la marca para el primer cuarto de milla. Mastery ya domina claramente la media milla en 47 4/5 cuando giran el codo, entran en la emocionante recta, es el clásico Día del Trabajador, al frente Mastery con Michael Ibarra, atropella ahora por fuera el caballo Pat Riley, se le viene encima al puntero Mastery, domina Mastery y King Bulls ensayó ahora una atropellada por una segunda línea, domina Mastery, Mastery está crecido en la punta con Michael Ibarra, ganó Mastery en el segundo equipo. Cuerpos de diferencia, después se aproxima Francis Key y queda en el último puesto Marrakesh, rodó el jinete de Queen Aitana número 3, los primeros 400 metros en 24 segundos exactos, cuando ya comienzan el giro de la última curva, dominando Enigma, al segundo viene Nice Time por fuera, en el tercero Legionaria, para el cuarto Anarita Spirit, cuando faltan aproximadamente 320 metros para la sentencia, y a continuación entran en la recta decisiva, dominando Enigma por el centro de la cancha y por dentro ataca Legionaria, en el tercero Anarita Spirit, para el cuarto Nice Time, Enigma domina en los 100 metros finales, para el segundo Legionaria, en el tercero Anarita Spirit, y les ganó Enigma de punta a punta. Segunda Legionaria, tercera Anarita Spirit, cuarto puesto